Vamos a ir, sí, vamos a ir empezando a medida que va llegando la gente, por referencia a los que llegasteis puntuales ahí. Bueno, no sé si ya leo el currículum porque, bueno, me imagino que todos conoceréis y los que no conozcáis a Rosana Castelo Domínguez, que está hoy con nosotros. Tenemos el placer, porque es un lujo, ya veréis, o sea, bueno, espero que os guste, pero bueno, yo creo que es un lujo tenerla aquí hoy con nosotros. Yo siempre que he ido a cualquier charla, a cualquier curso de ella, o sea, es que he salido impresionada, siempre aprendes cosas nuevas, siempre te aporta un montón de, bueno, yo creo que os va a encantar. Y bueno, es farmacéutica de atención primaria desde el 2001, sí, ahora está en la zona de Barbanza, en Ribeira, y bueno, un amplio currículum a nivel de todo, de atención farmacéutica, bueno, en múltiples campos de diabetes, de cardiovascular, ¿no? Que formas también parte de un equipo de Barbanza, en un montón de ámbitos con polimedicados, con atención farmacéutica. O sea, la verdad que, os lo digo en serio, es un lujo tenerla hoy aquí. Todo lo que nos va a aportar seguro que es impresionante, y después cualquier duda que tengáis, ya, bueno, os dejo con ella porque de verdad que vale la pena. Muchas gracias. Bueno, disculpar a Chus Vigo que no pudo estar hoy aquí presente, y muchísimas gracias por prestarte a vosotros por la invitación y por esta presentación, Paloma. Muchas gracias. Bueno, antes de nada me gustaría preguntaros ¿cuántos de los que estáis aquí trabajáis activamente en cesación tabáquica? Un poco por situar la formación y ver en qué medida bueno, pues podemos en algún momento interactuar de alguna manera. No, vale. Bueno, pues el objetivo de esta presentación es el de proporcionar información, digamos, dinámicas de trabajo y la motivación necesaria también para trabajar de una manera activa en cesación tabáquica en la farmacia comunitaria. Debemos tener en cuenta que este es un proceso de ayuda y de acompañamiento a la persona que quiere dejar de fumar, que decide en un momento dejar de fumar de la mano de un profesional sanitario, que va a ser el farmacéutico. Y para eso es imprescindible que el farmacéutico o el profesional que sea, pues tenga la formación, las actitudes y las aptitudes adecuadas para aportar confianza y seguridad, ¿vale? a la persona que fuma. Sabemos que el tabaquismo es una enfermedad de naturaleza adictiva, crónica, recurrente y tratable, y que constituye la principal causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en países desarrollados. En la encuesta nacional de salud del año 2017, pues se ve que los datos en España, bueno, pues un 22% de las personas que tienen más de 15 años fuma a diario. En Galicia, pues estamos un poquito mejor, ¿no? Un 17,8% de las personas mayores de 15 años fuman a diario. Pero también llama la atención que solo un 50% y un 53,9% respectivamente no han fumado nunca. Entonces, digamos que también es difícil encontrar otro condicionante de salud con estas condiciones de letalidad, porque hablamos de muerte, de prevalencia, porque decimos que un 50% de la población fumó en algún momento, ¿vale? Y de desatención por parte de los profesionales sanitarios. A pesar de que hay, digamos, como un consenso a nivel internacional de que la apuesta por el cese del tabaco tiene unos evidentes beneficios en salud y económicos, ¿no? Y que realmente deberíamos, todas las políticas sanitarias, estar altamente implicadas en que los jóvenes no empiecen a fumar y en que los adultos que fuman, pues realmente dejen de fumar. Los beneficios que aporta el abandono del tabaco son notables e inmediatos, ¿vale? Incluso en mayores de 70 años. La intervención sobre el cese tabaco se considera el patrón de oro de las intervenciones preventivas. A lo mejor estamos mucho más acostumbrados a hablar de la prevención cardiovascular tratando el colesterol o tratando la diabetes o tratando, bueno, el sedentarismo, pero esto se considera el patrón de oro de las intervenciones preventivas. Sabemos que aumenta la expectativa de vida, ¿vale? Es decir, cuanto más jóvenes abordemos el abandono del tabaco, pues realmente mejor será esa expectativa aumentar, ¿no? Sabemos que reduce el riesgo de padecer enfermedades como el infarto, el ictus, la arteriopatía periférica, que reduce el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer,
Y no solo el de pulmón, ¿vale? Hay otros tipos de cáncer implicados y que tienen relación directa con el consumo del tabaco. Disminuye la mortalidad y las complicaciones de la EPOC y en ese sentido mejora mucho la calidad de vida, en el sentido en que se enlentece la pérdida de función pulmonar, que eso es lo que ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Hay beneficios socioeconómicos que son clarísimos a nivel individual, porque las familias dejan de gastar mucho dinero, ¿vale? Porque hay una exposición que no solo es del fumador, es de otros miembros de la unidad familiar, al humo ambiental, y tenemos beneficios económicos comunitarios, también, bueno, pues repercutidos por las bajas laborales, porque la gente que está de baja no produce, por la contaminación medioambiental que supone gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay beneficios estéticos, la piel mejora un montón, ¿vale? O la salud bucodental. Hay beneficios en la salud reproductiva. Bueno, en general son muchas las comorbilidades que se evitan y en ese sentido hablamos de una mejoría de calidad de vida, que es lo realmente importante. Es decir, hablamos de que nos interesa hacer prevención de enfermedad, nos interesa evitar la muerte y nos interesa que la calidad de vida sea buena, ¿vale? Tenemos que entender que el tabaquismo se sustenta en una dependencia física a la nicotina y también en conductas adquiridas que son gratificantes. Y esto es una dificultad importante que tenemos que vencer. En realidad, fumar es una conducta aprendida, que es lo que va a originar una dependencia psicológica. Y esta dependencia psicológica no se va a tratar con fármacos, ¿vale? Determinados ambientes o circunstancias sociales crean una dependencia social que tampoco se trata con fármacos. Y sabemos que en el tabaco está presente una adicción que sí produce una dependencia física, que es la parte de la dependencia del tabaco que se trata con medicamentos. Es decir, en el tabaquismo estamos hablando de una dependencia física, una dependencia psicológica y una dependencia social. Por tanto, dejar de fumar es desapprender estas conductas aprendidas. Y esto, que parece fácil, no lo es, porque cuando vosotros os enfrentáis a una persona que quiere dejar de fumar, a lo mejor lleva 45 años fumando o 50. Entonces, el otro día pues hablábamos con un fumador allí en el centro de salud, que es una persona que tiene 56 años y fuma desde los 9. Pero fijaos lo que es empezar a fumar a los 9 años. Es que no tiene recuerdo de no haber fumado. Entonces, desaprender parece fácil, pero no lo es, ¿vale? Es necesario cambiar hábitos y la influencia del entorno. Y aunque todos somos adultos, pues los fumadores necesitan una persona que le diga muchas veces cómo tienen que cambiar esos hábitos, porque ellos no son conscientes o no son capaces por sí solos. Es tratar una adicción física, sin ninguna duda, digamos que estamos ante una drogodependencia. Y fijaos lo que pone esta imagen, es decir, comparable a la heroína, porque la probabilidad de dependencia, si exponemos a varias personas a una sustancia, esto es una publicación del 2008, pues la probabilidad de dependencia al tabaco es mayor que a la heroína, a la cocaína o al alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto en principio parece que nos lo estamos inventando, pero en realidad lo que ocurre con el tabaco es que es una sustancia legal y socialmente aceptada. Los daños ocurren a medio o largo plazo y económicamente, bueno, pues es como algo que en general la gente se puede pagar, ¿no? Si bien ya os digo que cuando preguntamos a la gente sobre las razones para dejar de fumar, la económica está presente muchas veces, ¿vale? Porque vosotros pensad en economías muy ajustadas donde a lo mejor fuma 2 personas de la misma unidad familiar. Con que comen una cajetilla al día, estamos hablando de casi 400 euros al mes, ¿vale? 360, 380, depende de lo que estén consumiendo, ¿no? Según la OMS, alguien que ha consumido al menos un cigarrillo diario durante el último mes es un fumador. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque nos podemos encontrar con gente que subestima el consumo de esta cantidad de tabaco. Y realmente no hay tanta evidencia que nos muestre cuál es el nivel mínimo que produce efectos nocivos, ¿vale? Entonces esto tenemos que tenerlo muy claro. El consejo breve es muy coste efectivo, es decir, preguntarle a alguien si fuma, ¿vale? Y animarlo a que en algún momento deje de fumar, simplemente eso, se sabe que puede llegar a producir hasta un 10% de abandonos. Sin embargo, a lo mejor pensamos que los tratamientos farmacológicos por sí solos son muy efectivos. Los tratamientos farmacológicos sabemos que
producen por sí solos un 20% de abandonos. ¿Qué significa esto? Que si tenemos 5 pacientes, solo 1 de 5 van a dejar de fumar y se van a mantener abstinentes al cabo de 12 meses. Es decir, este 20% sería los pacientes que reciben solo tratamiento farmacológico y se mantienen abstinentes a los 12 meses. Sin embargo, sabemos que cuando proporcionamos consejo, apoyo psicológico, fármacos y seguimiento, y estamos ante una intervención avanzada o multicomponente, estaremos consiguiendo, al cabo de 12 meses, que 1 de cada 2 personas se mantengan sin fumar. Y además también sabemos que cuando lo hacemos de manera individual y lo comparamos con hacer la terapia grupal, esto es prácticamente igual de efectivo, ¿vale? Entonces, bueno, podemos optimizar recursos en eso. A lo mejor en la farmacia comunitaria realmente no es muy operativo hacer una intervención grupal, porque a lo mejor en el momento que tienes una persona que quiere dejar de fumar, pues no tienes 5 o 6 más, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en el centro de salud sí lo estamos haciendo de esta manera. También se sabe que 7 de cada 10 fumadores en realidad quieren dejar de fumar. Y, bueno, a veces lo intentan por sí solos, no lo consiguen. Y lo que sí se sabe es que cuando un profesional sanitario está implicado, la tasa de éxito se multiplica por 4. Es algo que tenemos que tener presente. La finalidad de la intervención breve, lo que sería la intervención breve que podemos hacer en un entorno de una consulta de atención primaria o en el entorno de la farmacia comunitaria, es precisamente esta, que la persona que fuma comprenda el riesgo que supone consumir tabaco y entienda los beneficios de dejarlo, a fin de que esté motivado para que intente dejar de fumar o que por lo menos tenga un cambio en el periodo de tiempo en el que puede abordarlo de manera efectiva, ¿vale? Realmente la intervención breve debería estar basada en estas 5 A's. Es el modelo de las 5 A's, que consistiría en lo siguiente. Lo primero, preguntar siempre por el hábito tabáquico. Lo segundo, aconsejar. Digamos, averiguar cómo está de dispuesta, ¿no?, esa persona. Decirle qué opciones tenemos para ayudarle y acordar un seguimiento. Actualmente también se habla de un consejo muy breve, es decir, preguntar, aconsejar y directamente actuar. Bueno, digamos que esto cada uno puede incluso adaptarlo a su entorno. Pensemos ahora en que estáis en la farmacia comunitaria, cómo se haría la intervención breve. La intervención breve es, digamos, es como una intervención oportunista, ¿vale? Y que de una manera muy rápida consiste en abordar a ese paciente sobre su hábito en relación con el tabaco, ¿no? Entonces, la intervención breve, esta parte de averiguar, pues es válido para hacerlo en atención primaria y para hacerlo en la farmacia comunitaria. En principio, las guías clínicas dicen que todo profesional sanitario debe preguntar por el hábito tabáquico, ¿vale? Esto es como la farmacovigilancia, es tarea de todos, ¿vale? Digamos que la farmacia comunitaria se convierte en el entorno idóneo para hacer esta captación digamos, de una manera así un poco oportunista y rápida, en el sentido en el que atendéis población con patología crónica, ¿no? Y con patología crónica en la que el tabaco es muy relevante. Por ejemplo, imaginaos pacientes que utilizan inhaladores, patología respiratoria, pacientes con patología cardiovascular, pacientes con patología dermatológica, pacientes con enfermedades autoinmunes o incluso pacientes, bueno, pues a priori más sanos y jóvenes, como pueden ser las usuarias de anticonceptivos, ¿no?, donde sabemos que el tabaco pues, puede estar un poco enfrentado. También atendéis en la farmacia comunitaria a personas de cualquier edad con procesos agudos, ¿vale? Y también atendéis a la población sana que no acude a otros centros sanitarios. Luego, la intervención, la posibilidad de actuar de manera así como breve, en un clic, con esta población es inmensa. ¿Y qué tendríais que hacer en esta fase de averiguar? Preguntarle por el hábito tabáquico en el momento de la dispensación, ¿vale? Pues, por ejemplo, de antitusivos, de algún producto porque le duele la garganta, algún antigripal, medicamentos que os demandan para la boca, por ejemplo, para gingivitis, para litosis, para aftas, que también se relacionan directamente con el consumo de tabaco, dolores de muelas, ¿vale? O sea, los fumadores que llevan mucho tiempo fumando, en general, tienen la boca muy dañada y tienen mucho problema en la boca. Podéis detectar pacientes que utilizan inhaladores y ahí hacer la intervención, preguntarles si fuma. O, por ejemplo, pacientes cuando vienen con los informes de alta porque acaban de salir del hospital, están muy sensibles, son
altamente susceptibles al consejo en ese momento, ¿vale? En la farmacia, pues muchas veces tenéis campañas, ¿no?, para dejar de fumar. Entonces es el momento de preguntar si ya tenéis ahí una cartelería, ya sea porque en la farmacia tenéis este servicio de una manera más o menos activa o incluso en el COF, como era este cartel de los vapeadores, ¿no? Y en el momento en el que este sea un servicio conocido, pues por los usuarios funciona el boca a boca y los pacientes acudirán solicitando este servicio, ¿vale? En el momento que habéis preguntado si funciona, pues podéis decirle, digamos, de una manera breve, y se llama el consejo breve o intervención mínima porque es lo mínimo que debe hacer un profesional, ¿vale? Se considera un deber inexcusable abordar este tema, ¿vale? De una manera, pues eso, que lleve muy poco tiempo, 3 minutos. Y los mensajes pues deben ser claros, firmes, concisos y convincentes y centrados en los beneficios. Es decir, tu fatiga puede mejorar si dejas de fumar. Es evidente, ¿vale? Es importante que deje de fumar, yo puedo ayudarle. Como profesional te aseguro que dejar de fumar es lo más importante que puedes hacer por tu salud actual y futura. O imaginaos una persona que sabéis que fuma, o podéis preguntar en ese momento si fuma, porque os está recogiendo inhaladores para los niños, ¿vale? Los niños no son solo fumadores pasivos en el momento que reciben el humo, es decir, muchísimos componentes del tabaco, que no es solo la nicotina, pues son compuestos orgánicos que se depositan en textiles, en tejidos en la ropa, en las tapicerías del coche, en las alfombras, en las cortinas. Luego, otros miembros de la unidad familiar están expuestos a estas sustancias. Luego, en el momento que dispensáis una cámara de inhalación para un niño, podéis preguntarle si en casa alguien fuma y que ese niño tendrá menos crisis y menos exacerbaciones y su problema respiratorio progresará de manera más lenta, ¿vale? Porque el problema respiratorio realmente lo que puede preocupar es la pérdida de función pulmonar. Y realmente, bueno, pues todos somos bastante receptivos a los mensajes en relación con los niños, ¿no? En el momento que hacéis este consejo, debéis un poco apreciar cuál es la disposición del fumador para el cambio. Esa persona ha de querer, obligado o no. Es decir, eso no funciona. Ha de querer. O sea, y sin mucha presión. Es decir, tiene que ser esa persona la que diga, pues mira, sí, realmente debería planteármelo. Tiene que estar confiado de que es capaz. Y como eso muchas veces no ocurre, tiene que creer que puede confiar en alguien. Y incluso debe pensar si o reflexionar si es el momento adecuado. Como sabéis, el modelo transteórico del cambio se utiliza en los procesos para dejar de fumar. Está elaborado por Prochaska y Di Clemente y realmente, pues este modelo, pues hay pacientes que cuando le preguntáis si querrían dejar de fumar, están aquí. No, 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 no. No. Eso significa que en los próximos, un paciente que está en estado de precontemplación no se plantea dejar de fumar en los próximos 6 meses, ¿vale? Un paciente que está en estado de contemplación, bueno, pues ya duda, ¿no? Eso se puede significar que en los próximos 6 meses es abordable, ¿vale? Pero realmente, si vosotros queréis ya acometer el tema de dejar de fumar y tal, ese paciente debe estar en esta fase de aquí, en la fase de preparación o de acción. Pues vale, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Vale? O sea, ese paciente que te contesta así y que está dispuesto a dejar de fumar en un plazo de menos de un mes, es el paciente que tenemos que abordar, ¿vale? O bien desde la farmacia, ¿vale? Y vosotros hacéis todo lo que viene a continuación o lo ponéis en contacto con el profesional que le pueda ayudar en ese momento, ¿vale? Y puede ser que este paciente esté en esta fase de por aquí abajo, de precontemplación, y no desee realizar un intento en este momento. Tenemos que tratarlo con respeto. Hay que respetar su decisión, ¿vale? Evitar la confrontación y ser generosos, ofrecer ayuda para el momento en el que esté preparado, porque realmente necesita estar preparado, ¿vale? Tiene que darle una vuelta y pasar a una escala más alta, ¿vale? Pero esto es dinámico y puede estar aquí y luego estar aquí y deja de fumar y vuelve aquí abajo y no se plantea volver a fumar, a dejar de fumar en los próximos 6 meses, ¿vale? Esto permanece así en el tiempo siempre. ¿Vale? Pero vuestros mensajes deben ser, nosotros te podemos ayudar a dejar de fumar, piénsatelo y cuando quieras, ven y lo hablamos, ¿vale? Entonces, imaginaos que ese paciente se decide, tenemos que explicarles cómo le podemos ayudar, o nosotros, o quién es la persona que puede ayudarle, ¿vale? La dinámica de seguimiento en líneas generales, explicar que hay tratamientos que son efectivos
pero que los mejores resultados se consiguen con consejo profesional y tratamiento farmacológico. Y debemos acordar un seguimiento, ¿vale? Un plan, ¿vale? Entonces, si lo vais a hacer vosotros en la farmacia, concretar próximas citas y siempre trabajar con materiales escritos, porque se sabe que el material que vosotros entregáis en ese momento al usuario, ¿vale? Y además lo leéis con él, es muchísimo más efectivo, ¿vale? Por ejemplo, esto, ¿no? Pues por ejemplo, imaginaos que vosotros tenéis impreso este folleto y se lo entregáis y eso pues aumenta muchísimo más, digamos, la efectividad de que ese paciente se decida o que se lo plantee en un plazo de tiempo más corto. Hay infinidad de material, bueno, pues publicado, ¿no? Esta, por ejemplo, es un portal de salud del Principado de Asturias que contiene un montón, aquí está solo una relación de links, pues por ejemplo, en relación con material orientado a pacientes, ¿vale? Que en el momento que decidáis trabajar con esto es importante tenerlos ya a mano, impresos. No podéis ir a buscarlo porque eso no es operativo, ¿vale? En estos temas es necesario tener en cuenta los principios de entrevista emocional. Tenemos que expresar empatía. De verdad que yo hay veces que me pregunto si estoy delante de un adulto o de un niño pequeño, porque hay cosas que no las entiendo en la responsabilidad de un adulto, pero en este tema tenemos que expresar empatía y aceptar a la persona fumadora. Y eso va a hacer que tengamos más éxito, es decir, que nosotros no perdamos el tiempo y él tampoco, ¿vale? Debemos, digamos, crear la discrepancia, pero sin generar discusión, ¿vale? Para que la persona tenga claro qué razones tiene para seguir fumando y qué consecuencias tiene para todo su salud, su entorno y todo eso. Pero evitando la discusión, porque esto solo va a generar resistencia, fracasaremos seguro, ¿vale? Y tenemos que estar preparados para darle un giro a la resistencia. Pues hay muchos pacientes que cuando le preguntas si quiere dejar de fumar te dicen no, porque voy a engordar. Entonces, tenemos que tener los argumentos preparados, ¿vale? Y ver cómo le contestamos de tal manera que no genere confrontación, no genere pues, discusión y que al mismo tiempo seas capaz de acercarlo un poco a tu intención de que deje de fumar, ¿no? Y digamos que tenemos que fomentar la autoeficacia, es decir, el paciente debe ver en vosotros un profesional altamente resolutivo para ayudarle, que le dé confianza, porque esta es una situación difícil, ¿eh? Es decir, sabe perfectamente que es una situación a la que se enfrenta en la que lo va a pasar mal o lo puede pasar mal y eso le da miedo, ¿vale? En la mayor parte de los casos, cuando le preguntamos a la gente por qué fuma, o sea, qué razones tiene para dejar de fumar y qué razones tiene para seguir fumando, la mayor parte de la gente, no toda, dice que le gusta mucho. Pero no toda, ¿eh? O sea, no todo el mundo dice que le gusta mucho. Hay gente que tiene muy claro que es una dependencia, que, bueno, que hay otras razones, ¿vale? Tenemos que tener claro que el programa multicomponente, ese que decíamos que incluye el consejo, el apoyo farmacológico, el apoyo psicológico y el seguimiento, tiene 3 fases, ¿vale? Una fase es la de la preparación, donde vamos a trabajar sobre todo con técnicas de motivación, ¿vale? Y técnicas de modificación de su conducta, que como os decía, es como si estos usuarios necesitasen una guía. No son capaces de hacer esos cambios muchas veces por sí solos, ¿vale? Son cosas que parecen muy sencillas, pero que al final no son de fácil aplicación. Luego tenemos una etapa central, que es el abandono del tabaco, en torno al día D, ¿vale? Y lo que pasa cuando dejan el tabaco. Y una fase que es el mantenimiento de la abstinencia. Y cómo tenemos que estar igualmente ahí haciendo prevención de la recaída, ¿vale? Porque dejar de fumar no es lo más difícil, ¿vale? Es decir, nosotros en una experiencia que os voy a ir contando tenemos una tasa de éxito de un 90% a las 6 semanas y luego vemos los que se van quedando por el camino, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que abordar todo esto, no solo llegar al día en el que tú le dices, este día ya no fumas y no fuman, perfecto. No, no, hay que hacer más cosas, ¿vale? Existen documentos fantásticos, absolutamente fantásticos para hacer, digamos, intervención en diferentes entornos asistenciales, ¿vale? Los documentos de SEFAC están muy orientados a la farmacia comunitaria y son documentos que realmente a mí me parece que son muy útiles. Esta es una guía de intervención grupal en tabaquismo aplicable absolutamente a intervenciones individuales y yo creo que a cualquier entorno. Está pensada para la atención primaria, pero yo creo que de ahí se puede sacar
Materiales para profesionales y pacientes absolutamente espectaculares. Nosotros, por ejemplo, en la intervención grupal que hacemos en el centro de salud, trabajamos siempre con, como tenemos, lo vamos a ver a continuación, una sala donde tenemos a 12 personas, siempre nos acompañamos de un PowerPoint y muchos materiales los saco de ahí, ¿vale? Pero también los materiales escritos que le damos a los pacientes los sacamos de aquí. A mí me parece que está fenomenal esta guía. Tenemos evidencia para saber que esto no es un tema de médicos y enfermeras únicamente, ¿vale? La efectividad depende de la formación específica en esta materia del profesional y no tanto de la categoría profesional. En el centro de salud en el que yo estoy, esto pilota sobre la farmacéutica que soy yo y la trabajadora social, que a priori no pensaríamos que es un profesional el más adecuado, ¿no? para esto. Pues el programa pilota en torno a la trabajadora social y a la farmacéutica. Y sabemos que la efectividad está ligada a la duración de seguimiento. Bueno, pues una vez que decidimos, imaginaos la situación, habéis hablado con un paciente y os dice que quiere dejar de fumar y vosotros queréis poneros a esto, ¿no? Pues para eso tenéis que, lo primero, antes de meteros con ningún paciente, saber cómo lo vais a organizar. Insisto, estas guías os dan muchas claves y mucha información, estas y otras, que aparecen en la bibliografía que está en la presentación. Tenéis que saber cómo lo vais a organizar, a nivel individual o grupal. ¿Quién es la población diana? O como veremos después, a lo mejor tenéis que pensar a quién no vais a incluir, ¿vale? Tenéis que planificar el número de sesiones. Generalmente estas guías, estos documentos hablan de entre 3 y 6 sesiones, con una frecuencia semanal, con una duración entre 30 y 40 minutos, ¿vale? Y tiene que haber un seguimiento. Ese seguimiento después del mes de que abandonen el tabaco podría ser telefónico, y tenéis que organizar los contenidos. Tenéis que tener establecido qué vais a hacer en la primera visita con ese usuario, qué vais a hacer en la segunda, qué vais a hacer en la tercera, qué material le vais a entregar. Porque además todo este proceso requiere de unas visitas con el profesional y además nosotros lo tenemos organizado y así aparecen los manuales de manera que ellos hagan como tareas en casa. Es decir, el cese de tabaco tiene que estar muy presente durante ese mes. Y esa base de martillo, 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 martillo y repetir los mismos mensajes, ¿vale? Entonces, esto tiene que estar organizado. Tenéis que elaborar un guión de sesiones con contenidos definidos y recopilar material escrito para los pacientes. Esta es la experiencia que nosotros tenemos en el Centro de Salud de Ribeira. Decidí dejar de fumar. Es una intervención multicomponente y multidisciplinar grupal para el abordaje del tabaquismo. Esto digamos, como seguimiento individual, os lo podéis proponer vosotros en las farmacias donde trabajáis. Vale, aquí os dejo un link con un vídeo porque yo hice esta presentación, la presentación de este programa en unas jornadas y está grabado, entonces lo podéis ver el vídeo, ¿vale? En nuestro programa, esta es nuestra sala de docencia, veis que aquí hay unas carpetas para cada persona que viene al grupo, ¿vale? Porque nosotros siempre le damos material escrito, material que nos interesa que lean y tareas que queremos que trabajen en casa, ¿vale? Entonces, nosotros lo tenemos organizado con 6 reuniones semanales de grupos de 12 personas, con una duración de 60 minutos. Es distinto el seguimiento individual que el seguimiento grupal, entre que habla uno, habla otro y tal, pues realmente necesitamos más tiempo, ¿vale? Visitas de seguimiento. Nosotros hemos decidido que incluiríamos a los pacientes del servicio que sean mayores de 18 años. No hemos incluido adolescentes, ¿vale? Que quieran dejar de fumar en un plazo no superior a un mes y son derivados a intervención grupal por un profesional del centro de salud. Pero vosotros, imaginaos que estáis en vuestra farmacia y podéis tener vuestros criterios de captación de usuarios, ¿vale? Los que os parezcan más válidos o pacientes que os parezcan más sencillos. Pacientes jóvenes que no llevan muchísimos años fumando, pacientes que tienen niños pequeños que a lo mejor están más sensibilizados, población sana, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hemos decidido que no íbamos a incluir a la patología mental severa. Hablamos de trastorno bipolar, esquizofrenia. Son pacientes en los que solo el hecho de deshabituación, de dejar de fumar, puede producir descompensaciones de su patología. Eso tenemos que tenerlo muy presente, ¿vale? Y son pacientes en los que hay una dificultad añadida, que es su propio comportamiento, ¿no? E incluso nuestra experiencia nos dice que personas con un nivel alto de ansiedad, con depresiones mayores, son más difíciles de conseguir resultados.
otras adicciones. Tampoco son pacientes fáciles ni para incluir en los grupos ni para tratar el tema de la adicción al tabaco. Y circunstancias vitales complicadas, ¿vale? Pensad en una persona que le acaban de diagnosticar un cáncer, pues a lo mejor tiene unas dificultades añadidas bueno, que nos superan, ¿no? Nosotros mismos. Luego, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos el criterio de que si los pacientes no aceptan la intervención grupal, a lo mejor por el horario, porque os puedo asegurar que nosotros cuando empezamos a hacer los grupos, lo empezamos a hacer porque era como un criterio de financiación, ¿no? El que haya un seguimiento. Pero la gente no quería venir. Y ahora tenemos grupos, todos los grupos al principio decíamos, bueno, pues hacemos un grupo a las 8 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. Y la gente venía al de las 11 de la mañana, pero no al de las 8. Pero para nosotros era más complicado. Al de las 8 solo venían la gente joven que trabajaba, pero eso era muy disruptivo, ¿no? Porque solo tenemos una sala de docencia, bueno, en fin. Y ahora todos los grupos son a las 8:15 de la mañana. Todos. Y cuando llegamos al centro, hoy por ejemplo yo llegué al centro a las 8:10, estaban todos sentados en el aula del centro. Entonces dices, es que esto no me lo puedo creer. Claro, nuestros pacientes son casi todos gente con una media edad entre 50 y 60 años, que o ya lo han intentado varias veces, o no lo intentaron nunca, pero no se ven capaces. Entonces, muchas veces hay un motivo de salud, que es una motivación muy importante, y son pacientes altamente motivados para que hagamos las intervenciones, ¿vale? Y les dejamos muy claro que el objetivo es que todo el grupo deje de fumar en una fecha concreta, que es entre la cuarta y la quinta semana. En el grupo que tenemos en marcha en este momento, hoy, hace 2 semanas que trabajamos el objetivo de que todos van a dejar de fumar este viernes, ¿vale? Y os voy contando cómo lo hacemos. Nosotros, como os decía, es importante organizar las sesiones, entonces vosotros también tendréis que hacerlo en vuestra farmacia. A las sesiones le pusimos títulos, ¿no? Entonces, cada vez que le ponemos una presentación aquí, decimos, la primera sesión se llama Ahora o Nunca. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Trabajar con la motivación. Tenemos que decidir qué les vamos a contar para que realmente quieran seguir adelante, ¿no? La segunda sesión se llama Renovarse o Morir. Hay que cambiar los hábitos, porque si no, no vamos a conseguir vencer la dependencia psicológica ni la social. La tercera sesión se llama Da el paso sin peso. Aquí acuden un nutricionista del centro de salud y una enfermera y les hablan de hábitos de nutrición saludable. La cuarta sesión se llama Día D, es decir, nos estamos acercando a ese día en el que dejas de fumar y muévete, porque el ejercicio físico comporta muchos beneficios físico y emocional, ¿vale? Viene el coordinador de deportes del complejo municipal de la Fieiteira a darles un tipo de recomendaciones. La quinta sesión, decíamos que entre la cuarta y la quinta es el momento en el que dejan de fumar. Se llama Di no te quiero. Trabajamos la prevención, cómo no recaer, cómo mantener la abstinencia. Y la sexta sesión los felicitamos y acordamos las citas próximas y cómo vamos a hacer la prevención de recaídas durante todo este tiempo, ¿vale? Como decía, imaginaos un paciente que vosotros vais a abordar de manera individual. Lo primero es felicitarlo por dar el paso de haber decidido dejar de fumar, porque es una decisión que es importante y no es fácil para esa persona. Lo segundo es recordarle que el objetivo es dejar de fumar en menos de un mes. Esto tiene que estar muy claro, ¿vale? Porque a veces la gente empieza, pero te dice que no, hasta enero no lo va a dejar. Entonces, esto hay que desmontarlo. Es decir, o lo dejamos para que vengas en enero o tú dejas de fumar antes, ¿vale? Las normas tienen que estar muy claras en ese sentido. Como decía, en la primera sesión hay que hablarles de los beneficios que en salud se ven muy pronto, ¿vale? A los 20 minutos de dejar de fumar, si estuviésemos monitorizando la presión arterial, veríamos que la presión arterial y el ritmo del pulso bajan a la normalidad. A las 2 semanas, muchos pacientes ya refieren mejora de la circulación, mejora al caminar, que no claudican al caminar, ¿vale? Y que notan menos fatiga para subir escaleras, para subir cuestas. Hay gente que está muy limitada por ese motivo, ¿vale? En los primeros meses, la tos y la dificultad para respirar mejoran en general, porque estamos dejando que el pulmón trabaje, ¿vale? Que todas las estructuras del pulmón trabajen. A los 5 años hablamos de que determinado riesgo de cánceres disminuye a la mitad y el riesgo de tener un ictus es igual que el de una persona que no fuma.
2 años después del abandono del tabaco, ¿vale? A los 10 años hablamos que el riesgo de morir por un cáncer de pulmón se reduce a la mitad y a los 15 años de dejar de fumar, una persona tendría el mismo riesgo de tener un infarto, un ictus o un problema de otro tipo, trombótico, igual que el de una persona que nunca haya fumado, ¿no? Entonces, bueno, pues este es algo que les suele gustar y les suele gustar cuando aquí muchas personas ven que mejoran. Tuvimos un grupo, el último grupo que terminó hace poco, porque nosotros desde hace 1 año y medio hemos puesto en marcha 14 grupos en el centro de salud, ¿vale? Entonces, en el último grupo, una persona antes de las 6 semanas, un hombre de 56 años, que había empezado a fumar a los 9 años, dijo públicamente que tenía disfunción sexual y que había mejorado, que no necesitaba tomar el tratamiento, ¿vale? Porque el problema vascular mejora. También trabajamos con esto, con las sustancias químicas que se encuentran en el cigarrillo, ¿vale? Y al principio de nuestros grupos poníamos esta imagen, pero ahora hacemos una cosa que es muchísimo más efectiva, que la idea la sacamos de los manuales. En una caja, pues ponemos, digamos, objetos, digamos, cosas que tienen componentes de estos que están aquí, ¿vale? Y que los pacientes visualizan mejor. O sea, ¿cómo puedo estar fumando lo mismo que lleva el insecticida? Entonces metemos un tubo de insecticida, un envase de matarratas, ¿vale? Metemos un envase de acetona, de quitasmalte, metemos un envase de amoníaco. Pusimos un termómetro de mercurio porque el cigarrillo contiene, está por aquí, mercurio, y todos sabemos que los termómetros se eliminaron porque eran tóxicos, ¿no? Pusimos pilas, y eso impacta muchísimo. O sea, cada vez que mi compañera, que además le encanta, Isabel, sacar la caja, dice, saca eso de ahí, y tal. Entonces eso impacta muchísimo, ¿no? Trabajar con esto. Es necesario escuchar al paciente para saber qué dificulta en cada caso, ¿vale?, el abandono del tabaco. Y es necesario esto, que ellos se lleven este ejercicio para casa y que piensen, ¿por qué quieren seguir fumando? La razón más poderosa es que les gusta, ¿vale? Pero no todos, ¿eh? ¿Y por qué quieren dejar de fumar? Y aquí normalmente nos encontramos motivos de salud, es la motivación principal, motivos económicos, porque hay gente que no llega a fin de mes y se gasta 300 euros en esto, ¿vale? Preocupaciones familiares, porque a veces es un motivo de tensión, es decir, tú tienes un problema importante de POC y tu mujer o tu marido discuten contigo cada vez que te ven fumar, ¿vale? O tus hijos están preocupados porque realmente creen que te puede pasar algo. O tú no quieres dar ese ejemplo a tus hijos pequeños, adolescentes, y prefieres dejarlo. O tienes la dentadura fatal. Muchísima gente viene porque tiene pérdida de piezas dentarias, está sin dientes. Muchísima gente viene por ese motivo. Entonces, esto es importante que este papel lo tengan en su casa visible. Y cada vez que flaqueen, que tengan dudas de si seguir adelante, miren el papel. ¿Por qué quieres dejar de fumar? ¿Qué dijiste? O sea, ¿cuándo lo pensaste? ¿Qué pusiste en ese papel, no? Es importante hacer lo que se llama la historia clínica del fumador, ¿vale? Y aquí en los manuales nos encontramos formatos desde breves, como este que recoge SEPAC, a otros más complejos. Este, por ejemplo, es el que utilizamos nosotros. Nosotros obtenemos muchísima información de los pacientes, ¿vale? Les preguntamos a qué edad fumaron por primera vez, cuánto tiempo llevan fumando, si alguna vez intentaron dejarlo, cómo lo dejaron, cuánto tiempo se mantuvieron abstinentes, por qué recayeron, cómo es su entorno social, cómo es su entorno familiar, si en casa hay más fumadores, cómo es su entorno laboral, porque eso, digamos, nos da información para abordarlo. Una parte importantísima es hacerle el test de Firestone, que aunque vosotros no vayáis a hacer nada más, es un test que orienta muchísimo, por ejemplo, ya solo para saber si tenéis que mandarlo al médico o no, ¿vale? Porque os va a dar la dependencia física. Si un paciente le hacéis estas preguntas y da una puntuación mayor de 7, esto lleva 5 segundos. Pues realmente serían los pacientes en los que el tratamiento farmacológico está financiado y los que más se van a beneficiar de recibirlo, ¿vale? Es decir, hay evidencias que nos hacen creer que realmente en gente que tenga un test de Firestone que nos dé, pues imagínate, entre 0 y 1 o entre 2 y 3, realmente el tratamiento farmacológico es un tratamiento placebo, ¿vale? Parece que no se benefician de eso.
Debemos saber cómo es la motivación de estas personas. Podéis hacerle el test de Richmond o directamente una escala visual que os diga entre un 1 y un 10 cómo está de motivado para dejar en este momento el tabaco. Si está aquí, bueno, pues vamos a aparcarlo y vamos a trabajar de otra manera, ¿no? Esta es una herramienta fundamental, fundamental. Yo cuando veía a la trabajadora social de mi centro de salud con esta hoja decía yo, o sea, le pedimos a los pacientes que registren todos los días todos los cigarrillos que fuman. Si son 30, 30, ¿vale? Algunos lo registran en el móvil y luego nos lo dan impreso. Que pongan la hora a la que fuman cada cigarrillo, pues a las 8 de la mañana, a las 9, a las 9:50. Que pongan el placer que les produce entre un 0 y un 10 y que pongan lo que están haciendo, ¿vale? ¿Y esto para qué? Bueno, pues para saber cómo fuman ellos y nosotros. Mucha gente te dice, yo ya sé cómo fumo, fumo 20 y ya sé cómo fumo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se dan cuenta, por el hecho de registrar, que a lo mejor acaban de apuntar uno a las 8:10 de la mañana y son las 8:20 y están cogiendo otro cigarrillo. Porque también hay automatismos, es decir, es una cosa que está tan incorporada en sus rutinas que realmente también se fuma de una manera automática, no racional, sin pensar. Entonces les pedimos que registren todo, hasta el momento en el que dejen de fumar el último cigarrillo. ¿Vale? Tenemos la sensación que la gente que lo hace va mucho mejor, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos permite saber? Bueno, pues realmente nos va a permitir saber cuál es el placer que tienen, o sea, realmente si estamos ante un fumador que le gusta muchísimo fumar o un fumador que fuma por rutina, que los hay, ¿vale? Hay registros donde aquí aparece todo 10 y hay registros donde aparece el de la mañana 10, el de después de comer 10 y pues cuando hago la comida un 2, cuando salgo a pasear un 3. Entonces, sobre esos es sobre los que primero vamos a intervenir, sobre los que le cuesta menos. ¿Para qué? Pues para, lo primero, hacer una reducción cuantitativa. Vale, lo segundo, modificar determinados hábitos, pues que ya a la hora de estar cocinando no fume, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con eso. Y también esto lo que nos permite es ver que ellos se vayan motivando, ¿no? Porque ven que con un esfuerzo muy pequeño son capaces de conseguir cosas, ¿no? Incluso gente que no se siente capaz. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque de verdad que es gente que cuando llegan con 50, con 55, con 60 años y llevan 30 o 40 años fumando, ellos creen que no van a ser capaces, ¿vale? Entonces tenemos que dotarles de herramientas, tenemos que hacerles creer que sí lo van a conseguir y trabajar en base a eso, ¿vale? Perdón, entonces, una de las cosas que también aquí, en esta fase de preparación, decíamos que tenemos que trabajar los cambios de conducta. Y hay cosas que no tienen prácticamente ninguna importancia, pero que les pedimos que hagan y sabemos que al final sí tienen efecto, ¿vale? Es decir, antes de fumar cada cigarrillo tienen que registrarlo, que es lo que decíamos hasta ahora. Todos los cigarrillos que vayan a fumar deben de estar en su cajetilla, es decir, no pueden en una cajetilla única, no pueden coger de una cajetilla o de otra, lo de su marido, ¿vale? Les pedimos, la primera vez que los veamos, que ya cambien de marca. Tienen que salir de su zona de confort, tienen que consumir un producto que a lo mejor les gusta menos y que además tenga un menor grado de nicotina y de alquitrán. Les pedimos que compren las cajetillas de una en una. ¿No os imagináis la cantidad de gente que te dice, uff, tengo un cartón en casa? Compra las cajetillas de una en una y en el estanco para que sean absolutamente conscientes de que están comprando una cajetilla, ¿vale? También les pedimos que cuando están fumando, en la primera semana, que no fumen el cigarrillo entero, que dejen un tercio sin fumar. Y de verdad que yo, la primera vez que veía estas cosas, me parecían de patio de colegio, ¿eh? Pero sí que funcionan, es decir, que ellos se obliguen a hacer un autocontrol, ¿vale? Que se obliguen, que reduzcan la profundidad de la aspiración del humo. Esto, que como mínimo retrasen 10 minutos el cigarrillo que quieren fumar. ¿Esto para qué? Bueno, pues en el autorregistro habremos identificado que siempre fumas con el café. Pues le vamos a decir que no es con el café, es 10 minutos después o 10 minutos antes, pero no es con el café. ¿Vale? Hay que romper esas asociaciones. Es muy importante. Es muy importante. Es decir, hay automatismos, siempre les ponemos, pues, por ejemplo, el ejemplo de aprender a conducir, ¿no? O sea, los que conducís, o sea, fijaos cuántas veces tenéis que pensar dónde tenéis que poner el pie, la mano, para frenar, para acelerar. O sea, eso va solo.
eso va solo. Con el tabaco es igual, es igual. Entonces, por ejemplo, a los fumadores que fuman en el coche les decimos que, es una de las primeras cosas que les decimos, no se puede fumar mientras conduces. Y para eso, la cajetilla tiene que estar en el maletero, porque si no la coges sin darte cuenta, vas pensando, no sé qué, tengo que ir a Coruña, tengo que volver, no sé qué, no sé cuánto, y estás fumando. Entonces, la caja tiene que estar lejos, apartada, en el piso de arriba, o sea, tienes que ir a por ella, no tenerla a mano, ¿vale? Son pequeñas cosas que parecen una tontería, pero que sí son importantes. También trabajamos sobre esto, es decir, mitos sobre el tabaco. Aquí los fumadores, con este tipo de afirmaciones, se crean sus propias dificultades o se refugian en sus propias dificultades, ¿no? Es decir, son excusas para no avanzar. Entonces, pues por ejemplo, la vida sin fumar, no me lo imagino, porque llevo fumando 40 años. Pues tienes que convencerme de que sí, de que tú no fumas y hay cosas que, o sea, que tú eres una persona plena y feliz y haces muchas cosas además de fumar, ¿no? De no fumar, quiero decir, si dejo de fumar engordaré. Esto es cierto, no podemos decirle que no sea cierto. Es que hay una ganancia de peso inherente al abandono del tabaco. Esto es cierto y no podemos engañarles. Es decir, y hay gente que ya dejó de fumar 3 veces y engordó 10 kilos. ¿Vale? Entonces, lo que habrá que decirles es que tienen que trabajar desde el minuto 1 la nutrición y la actividad física. Y que además, en esta situación, o sea, nosotros nos traemos al centro de salud al preparador de Ribeira, del Complejo Deportivo Municipal, para que les explique que en este momento el beneficio emocional del ejercicio físico es inmenso. ¿Vale? Y entonces él les explica de que cuando fumamos, pues, bueno, la nicotina, llegan los receptores cerebrales, se une, se libera dopamina, y que cuando hacemos ejercicio, en esa fase en la que estamos sufriendo y respirando ahí agónicamente, no se libera dopamina, pero al terminar de hacer ejercicio sí se libera dopamina y nos encontramos mejor. Y esa es la manera de que no se gane peso. ¿Vale? Tenemos que saber cómo estos pacientes, es decir, tenemos que intentar que ellos identifiquen claramente, ¿vale?, qué situaciones, objetos, circunstancias le incitan a fumar y que eso, si pueden, se mantengan separados, ¿vale? Pues, por ejemplo, el tema de tomar el café fumando. Pues claro, todos tomamos café y tal, pero hay muchísima gente que a lo mejor toma café en una terraza. Entonces siempre decimos, pero mira, parece una tontería, te quedas dentro y dentro no fumas. O sea, no tomas el café en una terraza, te vas adentro del bar. Y entonces es una manera de que tú en ese momento no puedes fumar, ya vas a tener que separar el café del cigarrillo, ¿no? No fumes dentro del coche, es decir, ten el tabaco en el maletero. Y entonces, para fumar, pues sí, vas a tener que parar el coche y fumar, o fumar cuando llegas a un sitio, no mientras vas conduciendo, ¿vale? O, por ejemplo, si por ejemplo fuman siempre después de comer en un sitio de la casa, en un sillón, en una silla de la cocina, pues no te sientes ahí. No te sientes ahí. ¿Vale? Ponte una señal de prohibido dentro de la cocina, que es donde tú fumas. Muy grande. Es decir, igual que la que hay en los bares, que sabes que allí dentro no se puede fumar. O sea, genérate disconfort para fumar, ¿no? Es decir, y esto funciona. Es decir, cómo alterar una situación que es de alto riesgo. ¿Vale? Es decir, cómo que ellos estén, digamos, precavidos para actuar en un entorno social con fumadores o cuando salen a tomar una copa de vino, que saben que fuman, ¿no? Y planificar cómo excusarse. Bueno, nosotros trabajamos fijando el día D por escrito. Este es un material que aparece en una de las guías, ¿no? No fue idea nuestra. Y entonces, ellos ponen aquí qué días se comprometen a dejar de fumar, ¿vale? Nosotros sabemos que para pacientes que tienen una dependencia física importante, la manera de evitar un síndrome de abstinencia es con los tratamientos farmacológicos o aplicando una pauta de reducción. Luego tienes que ver dónde está el paciente que tienes delante. ¿Que fuma 30 cigarrillos? Pues le vas a decir que a partir de hoy fume 20 al día como máximo. Si quiere fumar un poquito menos, pues no pasa nada. Tampoco que no baje mucho, porque entonces sí va a tener un síndrome de abstinencia. Es decir, si le hemos dicho que cambie de marca, que fume 1/3 menos, que reduzca la inhalación de la calada y le ponemos que fume 4, es que ya va a pasar el síndrome de abstinencia. Eso no merece la pena, ¿no? Entonces, si lleva 35 años fumando, tampoco hay tanta prisa. Es decir, estamos marcando una fecha que sea a 2 o 3 semanas vista y le vamos a dar un tiempo, ¿vale? Y tenemos que abordar si el paciente necesita o si prefiere un tratamiento farmacológico, ¿vale?
Esto, como decía, nos basamos en el test de Firestone. Si sale una puntuación más de 7, es un paciente que sin duda se va a beneficiar del tratamiento farmacológico, aparte de hacer todo esto, ¿eh? Todo esto lo hacemos con todos, ¿vale? Pero si tiene una puntuación de más de 7, se va a beneficiar de recibir tratamiento farmacológico. Y además es uno de los criterios de financiación. ¿Vale? Porque sabéis que no está financiado en todos los pacientes el tratamiento farmacológico para dejar de fumar. Se empezó a financiar en el año 2020, pero hay unos criterios, ¿vale? Entonces, además a veces lo que nos encontramos es gente que tiene una dependencia física alta, pero no quiere tratamiento. Entonces, eso también tenemos que respetarlo, las preferencias de esa persona, ¿no? El día D es ese día en el que ellos van a dejar de fumar. Debemos darle unas recomendaciones que podemos imprimir de estos documentos. Debemos darle pautas de alimentación saludable, cómo mantenerse en forma. Entonces, hablamos de los tratamientos. Imaginemos que tenemos pacientes en los que tenemos dudas, ¿no? Si debemos dar tratamiento o no. Bueno, pues los criterios de financiación son estar incluidos en un programa de seguimiento individual o grupal, ¿vale? En Castilla-La Mancha hay un proyecto de colaboración donde este seguimiento individual o grupal lo pueden hacer las farmacias comunitarias y derivan al paciente, al médico, a que el médico prescriba la receta de tratamiento que le va a dar, ¿vale? En el caso de que no sea la terapia sustitutiva de nicotina. Los pacientes tienen que tener motivación expresa para dejar de fumar. Deben fumar 10 cigarrillos o más. Para un paciente que fuma 5 cigarrillos, el tratamiento no estaría financiado, ¿vale? Que tengan además un alto nivel de dependencia física, que es un test de Firestone mayor de 7. Se financia un intento anual por paciente, como sabéis, en receta electrónica, siempre, ¿no? Entonces, si cumple criterios de financiación y además quiere recibir tratamiento, hay que recomendarle que solicite cita con su médico, ¿vale? Nosotros, el paciente va al médico, viene con su receta electrónica, debemos darle información del tratamiento. Debemos explicarle qué efectos espera del tratamiento. En general, lo que se espera del tratamiento es que no produzca síndrome, o sea, que no note un síndrome de abstinencia, ¿vale? Porque el medicamento va a estar ocupando los receptores nicotínicos y el paciente lo que va a notar es menos ansia por fumar, menos ganas de fumar. El tabaco es, en ese caso, menos satisfactorio, menos placentero y digamos que no tendría un síndrome de abstinencia, ¿vale? Les debemos explicar los criterios de financiación y coste, la dosis y la presentación del medicamento, cómo se toma cuando se inicia en relación con el día D, cuál es la dosis de inicio y de continuación, sabéis que esto pues depende, varía de un tratamiento a otro, cuál es la duración del tratamiento, la importancia de la adherencia, los principales efectos adversos de seguridad y las posibles interacciones farmacológicas. Bueno, uno de los tratamientos que estáis viendo que se utiliza muchísimo es la citisiniclina, ¿vale? Bueno, pues es un tratamiento que tiene una pauta bastante peculiar, ¿no? Yo creo que es un tratamiento que está yendo bien, pero la pauta es como una barrera, es decir, hay muchísimas malas interpretaciones. Nos pasó varias veces de encontrar gente que el primer día se toman 2 comprimidos juntos, o sea, lo de un comprimido cada 2 horas, hay como una dislexia ahí o no sé, y se toman 2 comprimidos juntos. Entonces, bueno, sabéis que es un tratamiento que dura 25 días, que debe tomarse, debe iniciarse antes del 5.º día de tratamiento. Durante 4 días el paciente puede fumar y tomar el tratamiento, ¿vale? Los efectos adversos son muy leves, apenas aparecen algún malestar digestivo, algo de insomnio, pero también hay gente que manifiesta que duerme más, algo de mialgias, son efectos que duran 1 o 2 días. No estamos viendo interrupciones de tratamiento por la citisiniclina. Las contraindicaciones serían enfermedad cardiovascular reciente de menos de 4 semanas, no está contraindicado en embarazo y lactancia y no se debe utilizar en pacientes que utilizan tuberculostáticos. Es una interacción farmacológica. Vale. Bueno, aquí tenéis la pauta. Como digo, es una pauta con la que hay que trabajar para explicarles cómo deben tomarlo. Y muchos pacientes observo que lo terminan antes de los 25 días, ¿vale? Es decir, dejaron de fumar, se encuentran fenomenal y no completan el tratamiento. Es algo que desaconsejamos. La vareniclina, como sabéis, está nuevamente comercializada, ¿vale? Es un tratamiento que se empezaría a tomar, en el caso de la cetisiniclina, decimos 5 días antes y aquí 1 o 2 semanas antes de la fecha señalada, ¿vale?
Los comprimidos deben tomarse durante las comidas o al final de las mismas. En los blister está perfectamente indicado que 3 días es una dosis de 0,5, 4 días son 2 dosis de 0,5 y luego ya se continuaría con 1 miligramo cada 12 horas, salvo que sea una persona con un aclaramiento de creatinina menor de 30, que en ese caso la dosis a utilizar sería de 1 miligramo cada 24, o personas que realmente muestren efectos adversos importantes, ¿vale? En el año 2008 se había publicado una notificación de que, bueno, parecía que había efectos neuropsiquiátricos importantes, incluso se notificó un aumento de riesgo de suicidio, ¿vale? Pero sin embargo es un medicamento que sabemos que produce esos efectos adversos, pero no está especialmente contraindicado, por ejemplo, en personas con patología depresiva, por ejemplo, ¿vale? El bupropion es un antidepresivo, como sabemos, aunque la pauta es de empezar una semana antes a una cosa en relación con la vareniclina. La vareniclina, la duración del tratamiento es de 12 semanas, ¿vale? Que serían 3 meses. Pero en ficha técnica parece que es posible ampliar otras 12 semanas más en el caso de que el paciente haya conseguido dejar de fumar y parezca adecuado para mantener la abstinencia. Esas 12 semanas no serían financiadas, las segundas 12 semanas. Y la vareniclina es un medicamento que se sabe que es altamente efectivo cuando se utiliza en terapia combinada con la nicotina, la terapia sustitutiva de nicotina, ¿vale? El bupropion es un medicamento que debe empezar a tomarse 1 o 2 semanas antes de dejar de fumar, igual que la vareniclina. La duración del tratamiento es inferior. La vareniclina decíamos 3 meses, 12 semanas. Aquí decimos un máximo de 9 semanas, no prorrogable, ¿vale? Para la deshabituación del tabaco. Tiene efectos adversos en general, o sea, tiene más efectos adversos y más notables que los otros medicamentos, si bien son leves, ¿vale? Los efectos adversos más graves son las convulsiones o la hipertensión arterial, pero son poco frecuentes. Pero sí que es un medicamento que tiene precauciones de uso en convulsiones. Es un medicamento que no debe utilizarse, pues eso, cuando exista riesgo de convulsiones o cuando existan trastornos de alimentación, por ejemplo, ¿vale? Casos de bulimia, por ejemplo. ¿Qué más? La terapia sustitutiva de nicotina. Bueno, aquí es donde realmente vosotros, teniendo en cuenta lo que pongo en la siguiente diapositiva, es un tratamiento de indicación farmacéutica, no requiere prescripción médica, ¿vale? Ni los parches, que sería la forma de liberación sostenida, ni la liberación rápida, el spray bucal, los comprimidos o los chicles. Luego, la indicación y la responsabilidad es vuestra, ¿vale? Es importante conocer las diferentes formas farmacéuticas y las instrucciones concretas. Un chicle de nicotina no es un chicle convencional, ¿vale? Tenemos diferentes presentaciones que, digamos, que habría que adecuar y seleccionar la más adecuada para cada persona, ¿vale? Pues, por ejemplo, tenemos 2 tipos de parches, los que duran 24 horas y los que duran 16 horas, ¿vale? Si le damos un parche que dura 24 horas, es decir, que se pone por la mañana y se cambia al día siguiente por la mañana y esa persona tiene insomnio, el insomnio puede ser también por el hecho de dejar de fumar, pero también podemos probar a ponerle un parche que solo dura 16 horas y a lo mejor el insomnio mejora, ¿vale? Tenemos algunos parches que en ficha técnica establece que lo podrían utilizar adolescentes, ¿vale? O sea, niños mayores de 12 años. El Nicotine Clear, creo que es, ¿vale? Pero en otras fichas técnicas aparece que no está autorizado en menores de 18 años. ¿Qué más? Cuando tengamos personas que tienen una puntuación de Firestone superior a 5 o que fuman más de 20 cigarrillos al día, deberíamos empezar por la presentación de 21. De 21 en el de 24 horas y de 15 en el de 16 horas, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con la duración de la terapia sustitutiva de nicotina. Es decir, tenemos también casos de gente que intenta dejar de fumar y acaba teniendo una abstinencia a la nicotina en parches, ¿vale? Entonces, bajo ningún concepto sería un tratamiento superior a los 6 meses, ¿vale? Ya veis aquí que podemos empezar con una dosis de 21 si tenemos fumadores de más de 20 cigarrillos o que tengan una puntuación de dependencia alta durante 3 o 4 semanas. Luego bajaríamos a un parche de 14, otras 3 o 4 semanas, o sea, 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿vale? Con el de 7. Vamos a la de atrás y aquí, bueno, que sepáis que lo que os decía, ¿no? En el caso del chicle es importante dar la información de cómo se utiliza un chicle de nicotina.
Es decir, el chicle de nicotina debemos explicarle que se mastica lentamente, como 5 o 10 veces, entonces aparece como un sabor picante y amargo, que es el de la nicotina. En ese momento hay que apartar el chicle y ponerlo entre la encía, digamos, y la mucosa de la boca, y cuando desaparezca ese sabor, volver a masticar otra vez. Y que eso se debe hacer durante un tiempo de 30 minutos, ¿vale? Digamos que no deberían, puede ser una contraindicación la gente que utiliza dentaduras postizas, no va a poder utilizar el chicle, y en ese caso tenemos alternativas, como son los comprimidos o el spray bucal. Si tenemos fumadores de más de 20 cigarrillos al día, debemos utilizar los chicles de 4 miligramos, ¿vale? Y con fumadores que fuman menor cantidad, podemos utilizar los chicles de 2. Sabemos que la terapia sustitutiva de nicotina se puede combinar, podemos utilizar parches combinado con chicles o con comprimidos o con el spray bucal, y que es importantísimo decirle al fumado, a la persona, que el mismo día que empieza con la terapia sustitutiva de nicotina no puede fumar. Aquí no hay transición, porque estaríamos aumentando mucho la cantidad de nicotina que recibe esta persona y se encontrará mal posiblemente, con efectos tipo náuseas, vómitos, mareo, ¿vale? ¿Qué más? Hay una cosa que se me acaba de olvidar. Bueno, si me acuerdo, lo diré otra vez. Tenéis que decirle dónde puede ponerse los parches, cómo puede utilizar el dispensador, el spray bucal, cómo prepararlo, cómo administrarlo. Pues, por ejemplo, el spray bucal tiene una particularidad, por ejemplo, si lo comparamos con los inhaladores, que en sus instrucciones dice que no se debe inhalar, ¿vale? Es decir, se abre la boca, se pulveriza en la garganta y no debe tragarse en los segundos posteriores a la pulverización, ¿vale? Entonces, esto es importante. Esto ya lo dijimos. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos que verificar la adherencia al tratamiento, fundamental. Si hablamos de que la vareniclina dura 12 semanas, pues tendremos que comprobar que lo va a tomar durante 12 semanas, ¿vale? Detectar posibles reacciones adversas. Detectar interacciones del tabaco con la medicación habitual. El tabaco es un metabolizador de unos receptores de un citocromo enzimático, ¿vale? Por donde se metabolizan algunos antidepresivos, la insulina, por ejemplo, o algunos anticoagulantes, por ejemplo, el Sintrón. Entonces hay que saber que esos pacientes, en el momento que dejen de fumar, pueden tener una exposición mayor a esos medicamentos y que pueden requerir ajustes de dosis de esos medicamentos. Y tenemos que hacer recomendaciones de prevención de recaídas y seguimiento al mes, a los 3 meses, 6 meses y 12 meses, recordando los motivos para no fumar. ¿Qué beneficio percibieron? Es decir, ¿se encuentran mejor? Si se encuentran mejor, tenemos que animarlos a que eso lo recuerden, ¿vale? Tenemos que recordarles que hay fumadores pasivos que también se benefician, el beneficio económico, etcétera, etcétera. Y que ellos intenten identificar y evitar situaciones de riesgo. Les hablamos normalmente en estos casos de que, por ejemplo, al mes, la dependencia física está resuelta. O sea, no vale pensar que necesitas un cigarrillo, no lo necesitas. Ahí está actuando la dependencia psicológica o social. Mucha alerta, mucha fuerza de voluntad, tener claro que no vas a fumar nunca más, ¿vale? Si un día fuman, hablamos de que eso es un desliz, pero que no pueden llegar a comprar la cajetilla. Eso sería una recaída, ¿vale? Les hablamos también de que pueden notar en esta fase de abandono del tabaco o incluso después en el mantenimiento de la abstinencia, esta abstinencia emocional no es física, pero sí es emocional. Ansiedad, vacío emocional, les falta algo, tristeza, ¿vale? Estos síntomas a veces se confunden con efectos adversos de los fármacos, pero también los produce el propio hecho de dejar de fumar, problemas de concentración, aislamiento. Les damos esta información que solo por el hecho de dejar de fumar, aunque no tomen fármacos, pueden notarse confusos, ¿vale? Pueden notar cefalea, como cuando te falta una sustancia estimulante. Exactamente es la misma sensación. Confusos, eso dura poco tiempo, desaparece sola. Cefalea, las técnicas de relajación las hacemos, en la terapia grupal también funcionan. Pueden notar cansancio en el primer mes de dejar de fumar, ¿vale? Y para eso, pues se recomienda aumentar el tiempo de sueño. La tos puede aparecer un aumento de secreciones, una tos refleja para eliminar esas secreciones, que es como un signo de que el pulmón está funcionando de otra manera, ¿no? Los pulmones, nuestro aparato respiratorio está mucho más activo y para eso funciona beber abundantes líquidos.
Pueden notar alteraciones del sueño, aunque no tomen, ¿vale?, medicamentos, y para eso les decimos que deben reducir el café, el té, las bebidas estimulantes, porque es que además el tabaco, como inductor que es, cuando fuman, el café es menos estimulante que cuando dejan de fumar, y eso deben saberlo. Es decir, no solo están nerviosos porque les falta una sustancia que les irrita, o sea, que tienen ese estado de irritabilidad porque les falta el tabaco, sino que además el café o la Coca-Cola es mucho más estimulante, ¿vale? Notan estreñimiento, porque ese efecto inductor que tiene el tabaco de acelerar el metabolismo también ocurre a nivel del aparato digestivo. Entonces, debemos recomendarle que aumenten ingesta de fibras, especialmente a expensas de fruta, verdura y líquidos. Aumenta el apetito. Claro, aumenta el apetito. Y no solo aumenta el apetito, sino que el metabolismo basal funciona a otro ritmo, más lento. Y por eso la ganancia de peso está ahí, no podemos negarla. Está ahí en muchísimas personas, ¿vale? La falta de concentración. Y luego, esto es muy importante, tienen que saber manejar esta situación, la situación del craving, ese deseo que tienen en algún momento, que sobre todo ocurre las 2 primeras semanas y luego es menos frecuente, pero ocurre, que es que ese deseo intenso de fumar. Tenemos que decirle que eso se pasa en 2 o 3 minutos, que haciendo ejercicios de respiración, de inhalar profundamente, exhalar despacio, poner música suave, estar en un ambiente tranquilo y relajado y ponerse a hacer alguna otra actividad que tenga las manos y la cabeza ocupada, funciona. ¿Vale? Bueno, estas son otras pautas que le damos para cambiar sus hábitos. Aquí tenemos lo de las interacciones tabaco-fármacos, sobre todo con algunos psicofármacos, la fluvoxamina, la insulina, el sintrón o anticonceptivos orales. Estas interacciones existen, ¿vale? Cuando terminamos, les podemos felicitar, lo agradecen muchísimo, ¿no? Es decir, que les felicitemos. Nosotros le damos este diploma escrito donde ponemos que reconocemos el esfuerzo y el trabajo realizado. Ellos dicen que es el apoyo, no, es un proceso francamente difícil, ¿vale? Para las personas que lo intentan, sobre todo para grandes fumadores, es decir, nosotros hemos tenido fumadores de 50 años de evolución y que fuman casi 3 cajetillas diarias. Entonces, cambiar los hábitos en esa persona es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, ellos nos dan las gracias a nosotros muchas veces, es muy agradecido, o sea, creedme que es muy agradecido. Entonces les damos este diploma. Entonces yo concluyo diciendo que la farmacia comunitaria tiene un gran potencial para hacer consejo breve, ¿vale? O la intervención multicomponente, o sea, el que se anime a todo esto, pues realmente yo creo que es un trabajo que requiere, primero, leer muchas cosas, ¿no? Y aumentar mucho la formación y ver cómo lo podéis hacer. Pero el consejo breve en sí ya es fundamental, ya es muy efectivo. Y luego a esos pacientes os deriváis a su médico, ¿vale? O al centro de salud que le corresponda. Tiene el potencial de mejorar la efectividad, o sea, tenéis vosotros el potencial de mejorar la efectividad y seguridad del tratamiento farmacológico para la cesación del tabaco. Y sin ninguna duda, antes os mencionaba ese proyecto de colaboración que hay de las farmacias con algún centro de salud en el SACIL. Y es necesario, ¿no?, estrechar la colaboración entre farmacia comunitaria y el ámbito de atención primaria para trabajar conjuntamente en el cese del tabaco, porque realmente nosotros a veces lo que vemos es que la sobrecarga de atención primaria en este momento, pues sí que vemos que hay muchos pacientes que vienen allí, se le da la receta y esos pacientes muchas veces solo con eso no consiguen dejar de fumar. Es decir, estamos hablando de que 1 de cada 5 fumadores lo consiguen solo con el tratamiento farmacológico. Necesitan más. Entonces, vosotros sois una red de personas muy amplia, que estáis en contacto con mucha gente para poder identificar el hábito tabáquico y actuar de manera activa. Bueno, esta es una foto de la celebración de nuestro Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo, de la gente que teníamos implicada en el grupo. Algunos de estos se mantienen sin fumar y otros recayeron, claro. Pero volverán en otro momento, es decir, ahora en enero, pues por ejemplo, vamos a hacer el primer grupo de recaídas, o sea, vamos a hacer ahí una repesca. Pero, o sea, la gente ya vino, ya tiene la confianza de decir, mira, nada, la verdad, fíjate, pues cometí una tontería que aquel día ya sabía que tenía la cajetilla esta en el abrigo y aunque tú me dijiste que no debía tener tabaco en casa, fui allí, la cogí y me lo fumé. Y después compré otra. Y entonces, pero quiero dejar de fumar por mi hija que me está martillando la cabeza,
porque si fumo yo, fuma ella, y me preocupa que tiene un problema de no sé qué. Entonces, hay muchas historias personales detrás de esto y que realmente la gente quiere y necesita ayuda, ¿vale? Aquí tenéis, pues eso, materiales que a mí me parece que están muy bien, ¿vale? Para que vayáis entrando en materia. Y si tenéis oportunidad de hacer más actividades formativas, por supuesto os van a ayudar. Este es mi conflicto de interés. Yo trabajo como farmacéutica de atención primaria para el Servicio Gallego de Salud y he recibido honorarios de diferentes empresas farmacéuticas porque en ocasiones trabajo como ponente. Y en ese sentido, pues todo lo que digo puede estar condicionado, ¿no? Tanto por trabajar para el Sergas como por trabajar para alguna empresa privada. Muchas gracias y nada más. Si tenéis alguna duda, os resolvemos los cuestionarios o lo que queráis comentar. De nada, no sé si me pasé de hora. Entonces, nada.